hermanos, podemos ver en la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo el Señor ha preparado, cómo el Señor sigue escogiendo. Y cuando nuestro Dios escogió al pueblo de Israel, desde que lo sacó de Egipto y le hizo atravesar el desierto y le dio tierra prometida, y desde esos tiempos de los jueces hasta Malaquías, todos esos libros, mis hermanos, hablan de cómo el Señor siempre ha estado al pendiente de su pueblo, constantemente siempre ha estado al pendiente de su pueblo. Pero podemos ver que aunque Dios es fiel y Dios nos ama, también he podido observar y ver, mis hermanos, que el pueblo Israel siempre ha sido una constante en alejarse, siempre. El pueblo de Israel se aleja, se aparta, vienen problemas, el Señor le levanta un libertador, le levantó jueces, los restaura, se aleja nuevamente, levanta un rey, los restaura, se aleja nuevamente, levanta a alguien más que los liberte, y todo el tiempo podemos ver el amor de Dios constante. A pesar de que el pueblo de Israel se aleja, se va, siempre podemos ver el amor constante de nuestro Dios hacia el hombre, ¿verdad? Entonces, desde esos tiempos, mis hermanos, hay un tiempo muy especial que voy a hablar acerca de los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, aunque vemos que desde el Éxodo hasta Malaquías siempre ha sido esa constante de que el pueblo de Israel se aparta y vemos el amor del Señor. Hay un tiempo muy especial que son los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Todo ese tiempo fue aproximadamente cerca de 200 años, en el cual el Señor siempre marcó más intensamente las profecías hacia el pueblo de Israel. Siempre las marcó y siempre les daba palabra al pueblo de Israel, pero Él no hacía caso. Y en ese tiempo podemos ver que hubo un tiempo de cautiverio muy marcado para el pueblo de Israel. Y nosotros somos ese pueblo de Israel. Y hoy en día yo considero, mis hermanos, que hoy en estos tiempos que estamos viviendo hay mucho alejamiento de parte del pueblo de Dios. Se aleja, se aleja, se aleja, se va, a pesar de que el Señor nos quiere eternamente con Él y quiere la bendición para nosotros, podemos ver. Pero hay una consecuencia, que cuando el hombre se aparta, cuando el Hijo de Dios se aparta de la presencia de Dios, vienen consecuencias. Siempre vienen consecuencias. Así como venía consecuencias cuando el pueblo de Israel se alejaba, y había unas consecuencias que venían enemigos, venía hambre, destrucción, problemas, y el Señor los rescataba. Hoy en día es lo mismo. Por eso vemos ahorita, por ejemplo, los haitianos. No hay hambre, hay mucha hambre, hay problemas, hay inmigración. No solamente los haitianos, en muchos países, muchos van a Estados Unidos, y siempre hay esa, como los pueblos salen a buscar una mejor vida. Y eso es muy marcado, mis hermanos. Podemos ver las consecuencias. Ahorita también en Guerrero hay muchos problemas y la gente sufre y la gente está en problemas, pero hay una causa, hay una consecuencia, hay una razón. Dice la palabra de Dios que la maldición nunca llega sin causa. En nuestras vidas puede venir también problemas, pero ¿por qué son? ¿Por qué son esos problemas? Entonces vámonos a ir ahorita, mis hermanos, a ver cómo nos va a enseñar el Señor, porque es importante que nosotros analicemos nuestras vidas y veamos qué pasa en el mundo, en las familias, en nuestra vida personal, si estamos valorando lo que el Señor es en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Entonces el título es El pescador, los pescados y los cazados. Amén. El pescador por excelencia de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Él es el pescador por excelencia. Y dice aquí Ezequiel 12:26, porque vamos a estar hablando acerca de los profetas, porque fue muy marcado este tiempo. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, he aquí la casa de Israel dice, la visión que él ve, refiriéndose a Ezequiel, es para dentro de no muchos días, y para tiempos lejanos él profetiza. Por tanto diles, así dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que se diga se cumplirá, declara el Señor Dios.
Cuando Dios mandaba a los profetas y le decía, porque los profetas dieron muchas palabras, no solamente una profecía, sino dieron muchas profecías, siempre el pueblo decía, bueno, es que Ezequiel siempre las palabras que da, ya que a que venga eso, pues mejor vamos a hacer lo que nosotros queremos, comamos, bebamos y después moriremos y no va a haber problema. De aquí a que se cumple esa profecía, pues va a tardar mucho tiempo. Entonces el Señor vuelve a mandar palabra y decía, bueno, no va a ser para muchos días, de cierto que se cumplirá esta palabra. Y en efecto, porque el hombre se iba a idolatrías, el hombre se olvidaba del Señor, el hombre no obedecía a su pueblo de Israel. Pero llegó ese tiempo, mis hermanos, en estos cuando da el Señor palabra por medio de sus profetas, que fue muy marcada. Cuando vino el cautiverio, que vinieron los babilonios en el tiempo de Nabucodonosor, en el año 605 fue el primer cautiverio sobre todo el territorio de Israel. Y después del 605, 8 años después, mis hermanos, en el 597 vino nuevamente cautiverio sobre el pueblo de Israel. Y 11 años después, nuevamente otro cautiverio, que fue el 586. En ese tiempo, en ese último año del 586, ahí fue destruido el templo de Israel. Entonces fue muy marcado la destrucción. Mucho pueblo fueron llevados cautiverios y eran contemporáneos. Los profetas Ezequiel, Jeremías eran contemporáneos. Y el Señor marca y le dice, busca, pero el pueblo no obedece, el pueblo no quiere. Y es lo mismo hoy, mis hermanos. Hoy habla uno del Señor, uno les dice, ¿saben qué? Busquen del Señor, acérquense al Señor, y no hacen caso. No hacen caso porque el pueblo se olvida, el pueblo se afana en muchas cosas. Y hay tiempo para pasear, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para ver, para salirse, para los negocios, para planear, para muchas cosas. Y no es malo, pero siempre tenemos que dar prioridad al Señor, porque por Él provienen todas las cosas, de Él se deriva todas las cosas. Y siempre hay tiempo para todo, para hacer negocios, para planear. Yo quiero hacer esto, quiero comprar casa, quiero comprar terreno, quiero casarme, y no es malo que se case uno, ¿verdad? Pero para todo hay tiempo, pero siempre ponemos en último lugar al Señor. Siempre se pone en último lugar al Señor, y Dios quiere que pongamos al Señor en primer lugar, porque dice su palabra que el que pone al Señor en primer lugar jamás será avergonzado. Amén. Entonces, de que se van a cumplir la palabra del Señor, se va a cumplir. Y dice aquí el profeta Jeremías 16:2, dice así: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que cada uno de vosotros anda tras la terquedad de su malvado corazón sin escucharme. Por tanto, yo os alejaré de esta tierra a una tierra que no habéis conocido, ni vosotros ni vuestros padres, y ahí serviréis a otros dioses de día y de noche, pues no os mostraré clemencia. Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí enviaré a muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo el monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Esta es otra de las profecías que el Señor manda y di, porque el pueblo no obedecía, porque el pueblo se apartaba del Señor, andaba no buscándole, no haciendo su voluntad. Y entonces el Señor manda palabra y dice que iban a ser desterrados, y por eso viene el cautiverio en Babilonia. Pero da nuevamente el Señor otra palabra y que dice que los hará volver a la tierra. ¿A qué se refiere eso? El Señor, por cuanto Él nos ama, Él nos hará volver por su amor, pero de dos maneras. De dos maneras nos hará volver. El Señor dice aquí que va a enviar pescadores que nos van a pescar y cazadores que nos van a cazar.
El Señor Jesucristo es pescador por excelencia. Amén. Y en el mundo también hay cazadores y pescadores. Nuestro Señor Jesucristo jamás va a ser un cazador. Nunca. Él solamente es pescador. Pero en el mundo hay cazadores y hay pescadores. Y en el mundo, los hijos de Dios, el hombre, son pescados y son casados. Y no precisamente de que estén en nupcias, sino es con Z, que utilizan trampas. Hay muchas maneras de pescar. Yo conozco dos. ¿Cómo se pesca, mis hermanos? ¿Por medio de qué? ¿De qué? De redes. ¿Y qué más? Y también con anzuelo, con caña de pescar. Por anzuelo, por la boca y por redes, ¿verdad? Y también se cazan. Hay muchas maneras de cazar, con trampas, con cebos, con lazos, con rejas, los encierran a las personas. Entonces hay varias maneras, pero nuestro Dios, nuestro Padre bueno, Él dice que iba a mandar pescadores. Y por eso Él mandó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, porque nos ama. Él nos mandó a que nos pescara. Él jamás nos va a cazar. Pero en el mundo, el pueblo de Israel, los hijos de Dios, son pescados y son cazados. Y vamos a ver, vamos a analizar. Yo solamente quisiera que el Señor me pescara con red. No quisiera que me pescara con anzuelo. Pero a lo mejor, como yo me aparto, el Señor va a utilizar a pescadores y va a utilizar a cazadores para poderme acercar. Porque cuando el Hijo de Dios o el pueblo de Israel no obedece, no entiende, no le busca y se alejaba, el Señor levantaba a quien se iba a enseñorear de ellos. Entonces eso es una sombra de nosotros, cuando no queremos hacer su voluntad, cuando no queremos acercarnos, cuando no le queremos buscar, entonces el Señor manda cazadores y pescadores. Amén. Esta es una profecía que dijo que se iba a cumplir. Amén. Pero no me hagan ojitos, mis hermanos, apenas estamos introduciendo. Si alguien está cansado, se puede levantar tantito. Amén. ¿Sí, mis hermanos? No me hagan ojitos, apenas estamos con la introducción. Amén. Bendito el Señor, porque Él es bueno y su palabra no vuelve vacía. Y aquí tenemos que estar todos entendiendo el propósito por el cual el Señor llamó. ¿Verdad que no quieren ser casados? ¿No quieren ser pescados? ¿No? ¿Verdad que no? Amén. Entonces no nos durmamos, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿verdad? Si el pescado está muy dormido en las aguas, lo van a pescar. Amén. Aquí, despiertos, amén. Dice el Salmo 32:10. Dice, muchos son los dolores del impío. ¿El impío es la gente que no conoce? ¿El impío es la gente que no conoce? No, el impío es el que conoce. El impío es el que conoce al Señor, pero no hace su voluntad de Dios. Entonces habla a los que conocemos al Señor. Dice, muchos son los dolores del impío. El que conoce al Señor llega a tener muchos dolores, muchos problemas, muchas aflicciones. ¿Por qué? Dice, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. El que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Amén. Dice Josué 1:6, pero Jericó estaba muy bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba. Con esto podemos ver, mis hermanos, que Dios siempre al que confía en Él, Él lo cerca, Él lo cuida. Pero el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, no tiene que salirse. No tiene que salirse de casa. Tiene que estar en un lugar. Tiene que estar en una protección. Dios tiene sus cercos, pero cuando alguien se sale y se expone a muchos peligros. Entonces, cuando el impío tiene problemas, tiene dolores, ¿es por qué? Porque se sale de la cobertura.
se sale de esa protección, se sale de lo que lo rodea. Y se puede uno salir de muchas cosas. Y entonces viene un cerco donde el enemigo te cerca. Solamente hay dos, mis hermanos. ¿Estamos con el Señor o estamos con quién? El Señor lo reprenda. Todos decimos que no queremos estar allá, pero a lo mejor no nos damos cuenta y nos salimos porque nos distraemos. Entonces, mis hermanos, cuando habla acerca aquí de Jericó, era una ciudad que fue la primera que el pueblo de Israel conquistó. Y esa ciudad tenía unas murallas muy grandes. Dice que estaba muy bien cerrada. Habla de un cerco. Entonces Satanás tiene, mis hermanos, con un cerco muy fuerte a todo ese pueblo que no le conoce. Y puede ser que también había ahí, en esa ciudad de Jericó, pueblo de Israel. Porque en esa ciudad había de muchas ciudades. Entonces, mis hermanos, pero no hay muralla que el Señor no derribe. No hay muralla que el Señor no pueda derribar. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos un cerco, tenemos una protección, pero si nosotros no salimos de ese cerco y de esa protección, que es muy fácil salirse, que es muy fácil, es como un niño que está en su casa, se le hace tan fácil abrir la puerta e irse. Y dice, yo me voy, aquí no me gusta, mejor me voy. Y es tan fácil. Cada hijo de Dios tenemos que entender que tenemos que estar en una casa. Y también, mis hermanos, es importante tener una casa firme. Es importante querer estar en una iglesia, no ser visita, sino ser parte de la iglesia. Ustedes en su casa pueden recibir a un primo, un amigo, un vecino y compartir lo que el Señor les da pero no son parte. No son parte. Una cosa es ser miembro de la iglesia, parte de la iglesia, y otra cosa es ser visita de la iglesia. Entonces hay una grande diferencia, mis hermanos. Grande diferencia que lo hay. Entonces el Señor nos cerca y nos rodea. Nosotros mismos podemos cercarnos, mis hermanos, y hacer un cerco en nuestras vidas del trabajo. Y estamos bien cercados por el trabajo. Podemos hacernos un cerco de afanes, pero lo único que nosotros tenemos que estar rodeados es de la misericordia del Señor y estar en su casa, no estar cercados de ninguna otra cosa. Amén. Entonces el que se sale de la cobertura, el que se sale de ese círculo, mis hermanos, está en gran problema y va a sufrir dolores. Vámonos más adelante. Dice Génesis 10. Bendito el Señor, santo es el Señor. Dice, y Cus engendró a Nimrod, que yo a ser poderoso en la tierra, y él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, así dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Aquí dice la palabra de Dios que este Nimrod fue un personaje que fue en oposición a Dios. Él siempre estuvo en oposición a Dios, que era un poderoso cazador que siempre resaltó para enseñorearse de los otros pueblos y creció. Dice la palabra del Señor que él fue el que construyó Babel. Amén. Él fue el que edificó Babel. Este hombre, cuando el Señor, mis hermanos, el Señor le place y da dones a quien Él le place. Pero a veces cuando alguien le da dones que sobresalen más, siempre viene el orgullo y siempre nos queremos sentir más grandes. A él Dios le dio dones y en ese afán de él de quererse sentir más, se empezó a enseñorear y a sentirse más que Dios. Y él quiso edificar. Entonces podemos ver aquí, mis hermanos, cómo este cazador se enseñoreó de muchos. Puede ser que también nosotros como hijos de Dios el Señor nos dé dones y por esos dones que el Señor nos da sentimos que vamos a ser Señor de alguien y podemos cazar también las almas de los que están a nuestro lado porque nos sentimos más fuertes que Él. No nos damos cuenta, mis hermanos, a veces cómo actuamos y cómo nos podemos desviar. También hay otro personaje muy importante, mis hermanos, en la palabra del Señor, porque Dios
lo que quiere, y una cosa que hace que nosotros nos alejemos, mis hermanos. Hay tres causas. Y un personaje que lo marca siempre la palabra del Señor es acerca de este Saúl. Saúl fue un personaje que se caracteriza y que se le reconoce que él siempre fue desobediente. Siempre fue desobediente el rey Saúl. Pero hubo otras dos cosas más. ¿Alguien me las puede decir? ¿Cómo también Saúl actuaba? ¿Alguien sabe, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces Saúl se identifica como un varón desobediente, un varón con rebelión y un varón obstinado. ¿Sí saben qué es la obstinación? Continuar con lo mismo y continuar con lo mismo y querer lo mismo y querer lo mismo y volver a lo mismo. Así fue el pueblo de Israel. Obstinado, a queja, a inconformidad. Yo no quiero esto, siempre el mismo pan, y a queja, y por qué esto, y por qué lo otro, ahora no tenemos agua, ahora no tenemos esto. La obstinación, mis hermanos, el Señor no le gusta. No le gusta la obstinación, no le gusta la rebeldía y no le gusta la desobediencia. Dios quiere que seamos obedientes en todas las cosas. La obstinación es una práctica constante a no hacer la voluntad del Señor. Y eso marca nuestras vidas. Cuando nosotros somos obstinados, viene rebelión y somos desobedientes, viene consecuencias, porque nos salimos automáticamente. Para estar dentro de ese círculo, de esa bendición, de esa protección, tenemos que hacer todo lo que el Padre hace. Si nuestro Dios es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Si nuestro Dios es amor, tenemos que ser Dios de amor. No podemos nosotros estar en ese círculo y tener rebelión, ser desobedientes y ser obstinados. ¿Qué le pasó a Saúl? No se dio cuenta ni en qué momento el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces, si queremos estar en ese círculo, en esa protección, tenemos que vivir conforme al gobierno de Dios. Si no, automáticamente nos salemos. Amén, mis hermanos. Dice aquí Ezequiel 13, 17. Porque estamos hablando acerca de los profetas, las profecías que daba nuestro Dios a favor de sus profetas. Dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia inspiración. Profetiza contra ellas y di: así dice el Señor Dios, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda la talla, con el fin de cazar las almas. ¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas? Me habéis profanado ante mi pueblo con puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no serán más presa de vuestras manos, y sabéis que yo soy el Señor. Aquí nuevamente nuestro Dios manda al profeta y le dice que está el Señor en contra de las hijas que profetizan. Sabemos, mis hermanos, que nuestro Dios dio ese don a las mujeres de la profecía. ¿Se acuerdan de la primera profetisa que habla la palabra del Señor? Fue María. Otra profetisa, mis hermanos, también fue Débora. Débora también fue profetisa. Otra profetisa también habla la palabra de Dios, de la profetisa Hulda.
Es otra profetisa. Y también en el Nuevo Testamento habla de otra profetisa. ¿Se acuerdan de quién? Ana, mis hermanos. Ana, dice la palabra de Dios que era una mujer viuda desde hace 84 años. Esta mujer, haciendo un cálculo, tenía un cálculo de unos 105 años de edad. Y dice dice la palabra que ella siempre ayunaba, oraba y servía en el templo. Siempre estaba dando su servicio al Señor, siempre. Entonces, Dios dio ese privilegio, Dios dio ese don a las mujeres de profetizar. Pero hemos entendido que a veces, aunque Dios da don, se mezclan los dones, se prostituyen los dones y se pervierten los dones. Y aquí estas mujeres ya no estaban dando palabra de Dios, sino estaban dando su palabra de ellas. Y ya no estaban tanto profetizando ellas, mis hermanos, sino que estas mujeres ya eran brujas, ya eran hechiceras, por cuanto la función de un profeta era darle el mensaje de Dios para el pueblo, exhortándolos a que hagan la voluntad de Dios. No era para hacerles bien, porque estas mujeres les hacían, mis hermanos, le cosían cinta, les ponían velos para cazar las almas, les hacían hechicerías. Hoy en día es lo mismo, hay mucho pueblo de Dios que va a que les hagan las limpias, que va a que les lean la mano, a que les lean taza de café, que les ponen el ojo de venado para que el niño no se enferme, les pasan el huevo. Hay muchas cosas que hace el pueblo de Dios y no entiende. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en todas las cosas, mis hermanos. Y entonces estas mujeres estaban actuando como hechiceras. ¿Por qué? Porque aquí está hablando que como les daban ofrenda, como les daban regalos, ellas estaban prostituyendo el don para ser beneficiadas ellas. Y nosotros no tenemos que profetizar, porque aquí dice el 19, dice: me habéis profanado ante mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo. Entonces, ellas, mis hermanos, se estaban prostituyendo por un beneficio. Y nosotros tenemos que decir la verdad, aun aunque se enojen contra nosotros, porque no podemos solapar el pecado, pero tenemos que vivir bien. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. No vamos a ofender, pero sí tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto y no puedo yo hacerme partícipe de esto, porque entonces estaríamos nosotros violando lo que el Señor dice. Entonces, mis hermanos, el Señor no le gusta, porque estas mujeres hacían vendas, hacían amuletos para hechicería y para corromper. Entonces, la función del profeta varón y del profeta mujer era decirle al pueblo sus errores, decirle al pueblo que estaban mal y que se volvieran al Señor. Los profetas tenían la obligación, mis hermanos, de enseñar al pueblo, y el pueblo no era enseñado, sino simplemente los apapachaban, le decían: no te preocupes, mira, ponte tú esto, haz esto, y entonces se prostituían. Y el Señor por eso se enoja, porque Dios quiere a un pueblo libre. Dios quiere un pueblo entendido, que ame a su Dios y que busque a su Dios. Y entonces aquí estas mujeres estaban cazando las almas, las vidas del pueblo del Señor, y él no quería eso. Él quería un pueblo libre, y por eso el Señor da esta palabra aquí, mis hermanos. Bendito sea su santo nombre. No me hagan ojitos, mis hermanos, por favor. Amén. Dice aquí Jeremías 5:26. Dice: porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho. Repito este verso nuevamente. Porque mi pueblo, ¿a quién se refiere? A los que le conocemos. Dice: porque mi pueblo se encuentra con impíos que vigilan como cazadores al acecho y ponen trampa y atrapan a hombres como una jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño, y por eso se engrandecieron y se enriquecieron. Han engordado y se han puesto lustrosos, también sobrepasan en su obra de maldad.
no defienden la causa del huérfano para que prospere, ni defienden los derechos del pobre. ¿Sí saben quiénes eran esos impíos, mis hermanos? ¿Por qué en el pueblo de Dios había impíos? ¿Sí se acuerdan que dijimos que eran impíos? Los que conocen, los que conocen. En este caso, mis hermanos, los impíos al que el Señor le está dando esta palabra se refería a los sacerdotes, se refería a los profetas y se refería a los maestros, porque era la función de ellos enseñar al pueblo, era la función de ellos dirigir al pueblo. Y los sacerdotes, los profetas y los maestros habían dejado de cumplir lo que tenían que hacer con el pueblo. Por eso eran impíos. Y lejos de hacer lo que el Señor les tenía que hacer ellos se habían vuelto como cazadores para atrapar al pueblo a su conveniencia. Porque aquí cuando dice en el 28, se han engordado y se han puesto lustrosos, se refiere que físicamente ellos se habían engordado, mis hermanos, por tanto beneficio, porque no hacían lo correcto, sino ellos aceptaban, vamos a decirle, el cohecho, los beneficios propios. No decían la verdad, porque sabían que si decían la verdad el pueblo se iba a enojar y no iban a obtener el beneficio. Y por eso el Señor se molesta contra estos impíos, contra el pueblo de Dios, sacerdotes, profetas y maestros. La función del sacerdote, del profeta y del maestro era enseñar y corregir y guiar y decirle: esto Dios no se agrada. Tenían que decirle, pero ellos con tal de recibir el beneficio se quedaban callados y el pueblo se corrompía cada día más. Y entonces el Señor por eso manda cazadores para que el pueblo sea restaurado. Y el Señor se molesta contra ellos. Si nosotros hemos conocido del Evangelio, ¿para qué es, mis hermanos? ¿Para qué? Para ser cadochos. ¿Sí saben qué es cadocho, verdad, hermano? Cada 8 días vengo, me siento y me voy hasta dentro de 8 días. No, mis hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por el necesitado. Tenemos que hacer algo por nuestros hermanos. Tenemos que hacer algo por los que están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y no podemos decir: Señor, tú prepara a alguien, Señor. Tú manda a alguien, mi Señor. Señor, por favor, manda a alguien. Tú eres el Todopoderoso, tú lo puedes hacer. Así es, mis hermanos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? Para hacer algo, para ir por el perdido, o dicen, esa labor no me toca a mí. Solamente a los pastores les toca esa función, solamente a los profetas, a mí no. Yo soy ovejita por un tiempo, pero no puede ser toda la vida que no des fruto. Ya son muchos años y yo no veo fruto. Y el Señor dice que tenemos que dar fruto. ¿Qué pasa con los que no dan fruto? ¿Qué pasa con los que no dan fruto? No saben ese texto. Todavía no he llegado ahí, todavía no leo ahí. Dice la palabra del Señor que llegó a una higuera y que no dio fruto. Y si no, el hacha está puesta. Nos llamó para hablar del Evangelio, nos llamó para extender nuestra mano, para dar lo que el Señor nos ha dado, compartir con lo que el Señor nos ha dado. ¿O no nos ha dado nada? Muchas cosas nos ha dado el Señor. Qué bueno que empezamos a dar fruto, pero hay que dar más fruto, fruto abundante, porque el Señor no es escaso en nuestras vidas. ¿Nos da poquito el Señor? No, nos da muchas cosas el Señor, y entonces en esa manera nosotros también tenemos que dar medida, apretada y remecida como el Señor nos la da. Amén. Entonces tenemos que decir lo que el Señor nos dice que digamos, aunque se enojen, ¿verdad? Pero vamos a orar para que no se enoje y ese pan se lo demos y lo coman con agrado. Amén. Dice aquí Proverbios, bendito el Señor, 5:26. Dice: porque a causa de una ramera he reducido un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa.
¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se allega a la mujer de su prójimo, cualquiera que la toque, no quedará sin castigo. ¿A qué se refiere? ¿A los del mundo? ¿A qué se refiere este pasaje, mis hermanos? Dice la palabra del Señor aquí en este pasaje, y yo sé que a lo mejor quisieran puras textos de prosperidad y de bendición, pero también tenemos que entender esto. Amén. Dice la palabra de Dios que a causa de una ramera, dice, uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. Cuando alguien, varón o mujer, porque aquí recuerden que la mujer siempre son iglesias, la mujer son iglesias. Entonces, mis hermanos, cuando alguien, varón o mujer, tiene relación sexual, en fornicación, en adulterio, la vida del hombre es reducido. Y dice la palabra de Dios que caza la vida preciosa. Entonces ahí la vida de la persona queda atrapada, queda casada. La única manera que nosotros no seamos casados con Z, que seamos casados con Z, es estando en ese círculo de protección. Pero es muy fácil salirse de ese círculo de protección y que el hombre o mujer sea su alma casada, ya sea pescado o ya sea casado. Entonces, dice la palabra y me llama mucho la atención, dice aquí, mis hermanos, ¿puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Todo el que anda en esos asuntos, mis hermanos, hay consecuencia, hay quemadura. Hay quemadura. Dice, así es el que se allega a una mujer de su prójimo. Cualquiera que toque no quedará sin castigo. Hay una consecuencia muy fuerte, mis hermanos. Hay una consecuencia fuerte. Por eso está en los mandamientos la codicia. No puede uno codiciar algo. No puede uno codiciar lo que no le pertenece a uno, porque hay una consecuencia. Si uno no se pone a cuentas con el Señor, hay una consecuencia. No es correcto. Ya sea varón, no digan, a veces para varón, no. Varón o mujer, hay una consecuencia. Siempre que alguien se allega a alguien, en cualquier estado, casado o soltero, que llegue, hay una consecuencia. Y entonces el alma de esa persona queda atrapada, el alma de esa persona queda casada y hay consecuencias. Hay consecuencias y debemos de tener cuidado, porque si nosotros estuviéramos presas nuestras almas, no pudiéramos producir fruto, no nos vamos a sentir bien, hay consecuencias. Entonces, cuando uno se sale de ese círculo, mis hermanos, automáticamente la mujer queda pescada, mujer o varón, pescadas o casados. Por eso tenemos que estar en ese círculo de bendición. Y si a alguien ya fue casado o pescado, solamente el Señor es el único que nos puede hacer libre, porque los vino a hacer verdaderamente libres. Pero hay que reconocer nuestras faltas y ponernos a cuentas. Es importante, mis hermanos, confesar nuestro pecado. Si no hay una confesión, mis hermanos, no puede haber una verdadera libertad. Y puede estar ese hijo de Dios o ser pueblo de Dios, estar toda su vida preso, casado o pescado. Y no precisamente por el Salvador, porque tiene que ser primeramente libre para que el Señor lo vuelva a pescar. Amén. Dice aquí, primera de Samuel 18, santo es el Señor. Dice, entonces Saúl dijo a David, he aquí Merab, mi hija mayor, se te dará por mujer, con tal de que me seas un hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Porque Saúl se decía, no será mi mano contra él, sino sea contra él la mano de los filisteos. Aquí dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el rey Saúl tenía mucha molestia, mucho coraje contra el rey David, pero él no se atrevía a matarlo. Él estaba buscando estrategias, estaba planeando
para poder destruir al rey David. Entonces por eso él planea esto. Él quería que él fuera muerto, el rey David fuera muerto por mano de los filisteos, no por mano de él. Dice el 20. Y Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se le informó a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo, para que la mano de los filisteos sea contra Saúl. Podemos ver aquí cómo este rey Saúl, aunque era pueblo de Dios, aunque era rey de Dios, cómo estaba maquinando, cómo estaba planeando algo en contra de alguien de su pueblo, para atraparlo, para que fuera muerto por los filisteos. Dice el 25, dice: entonces Saúl dijo: así diréis a David, el rey no sea dote alguno, sino siempre prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Se levantó David y se fue con sus hombres y mató a 200 hombres de entre los filisteos. Entonces David trajo sus prepucios y se los dio todos al rey, a fin de ser yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Aquí podemos ver que el dote que pidió el rey Saúl fueron 100 prepucios de los filisteos. ¿Para qué? Para que al ir él a buscar el dote fuera matado por los filisteos, pero no pudo matarlo, sino al contrario, él obtuvo 200 prepucios. Aquí, mis hermanos, no le fue demandado a Saúl por pecado, por cuanto eran enemigos del pueblo de Dios, y por eso no le fue contado por pecado. Y él entregó esa dote, pero el propósito de este rey Saúl era que fuera muerto. Pero él planeó, él maquinó todo esto para que la hija fuera un lazo y él pudiera caer. Pero yo puedo ver aquí, mis hermanos, que cuando Dios escoge a alguien, y escogió al rey David como siervo, desde antes lo preparó, desde jovencito. Cuando la mano del Señor está sobre alguien, cuando la mano del Señor protege a alguien, cuando la mano del Señor cerca a alguien, no importa cuántos planeen atacarte, no importa cuántos planeen ponerte lazo, la mano del Señor va a ser sobre ti. Por eso no le fue contado el pecado, o sea, el que él haya matado a 200 hombres filisteos, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Pero no así cuando David cometió un error. Entonces sí le fue tomado en cuenta sus equivocaciones, porque Dios es un Dios justo. Cuando alguien viola mandamientos, Dios corrige. Entonces no estamos exentos nosotros, mis hermanos, de cometer errores. No estamos exentos de equivocarnos. No estamos exentos de ver a alguien mal de nuestros hermanos, porque a veces no nos gusta tal o cual hermano, tenemos inconformidad, no nos gusta alguna situación, y entonces nuestro corazón empieza a aborrecer a alguien. Y entonces automáticamente nos salimos de ese círculo y no nos damos cuenta. Entonces no puede haber bendición, no puede haber prosperidad. Dios es un Dios justo y que ve todas las cosas. No nos damos cuenta, mis hermanos. Se nos hace fácil aborrecer a nuestros hermanos en Cristo, a menospreciar a nuestros hermanos en Cristo, a poner trampas, a pensar maquinaciones en contra de alguien. Aunque no las hagamos, hay una maquinación. Hay una maquinación. Y Dios conoce los pensamientos de nuestro corazón. Es importante, por eso dice la palabra, que todo pensamiento negativo lo llevemos a Cristo. Porque a veces no nos damos cuenta por qué suceden cosas. ¿Por qué no llega bendición? ¿Por qué no hay prosperidad? ¿Por qué suceden cosas? Debe haber algo. Analicemos y preguntemos a nuestro Señor. Dios es un Dios justo y no va a venir ninguna causa a nuestras vidas si no estamos violando ningún mandamiento. Pidámosle al Espíritu de Dios si no estamos violando algún mandamiento, para que Él nos revele. Porque, mis hermanos, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre, y no nos damos cuenta en qué momento le fallamos al Señor. No nos damos cuenta, mis hermanos, si hay orgullo, si hay desobediencia. Recuerden que el rey Saúl fue desobediente, había rebelión, era obstinado, tendiendo al mal, tendiendo al mal, tendiendo al mal, haciendo lo que él quería constantemente. Entonces, vamos a la siguiente, mis hermanos. Dice Lucas
Lucas 5:1. Bendito el Señor, santo es el Señor. ¿Sí estamos aquí? Entonces estamos hablando, ya hablamos mucho de las maneras en que el enemigo caza. Cuando nos salimos de esa protección, de ese cerco, el enemigo puede pescarte o puede cazarte. Amén. Vamos ahorita a Lucas capítulo 5, verso 1. Pongamos atención, mis hermanos, no me hagan ojitos, por favor. Dice Lucas 5: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba, voy a leerlo todo y después lo vamos a desglosar para analizar. Dice: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavado sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de la tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes de la barca. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Aquí, en este capítulo de Lucas 5, mis hermanos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo apenas empezaba. Si ustedes leen el capítulo 4, dice la palabra de Dios, y en el capítulo 3 y 4, habla después de que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, al de Dios, y dice que empezó a hacer su ministerio, y él empezó a hacer muchos milagros. Empezó a hacer el Señor muchos milagros, y la gente empezaba a conocerle. Entonces, por eso aquí dice en el capítulo 5: y aconteció que mientras la multitud se acolpaba sobre él. ¿Sobre quién? Respóndanme, mis hermanos, por favor. ¿Sobre quién se agolpeaban? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver una multitud de mucha gente, ¿verdad? Que había mucha gente que dice que se agolpaba, ¿para qué? Para oír y para ver. Hoy en día hay mucha gente que conoce del Señor, pero hay mucha diferencia, mis hermanos, en ser parte y ser espectador y oidor. Hay mucha diferencia. ¿Sí saben qué es lo que es un espectador, verdad? Cuando hay show, cuando hay escenarios, hay muchos que son solamente espectadores y solamente están oyendo. Entonces, aquí había mucha gente que solamente era espectadora y solamente veía, porque la fama del Señor se difundía y empezaba la gente a golpearse, a golpearse. Entonces decía: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Muchos eran por curiosidad, muchos eran por necesidad, muchos solamente porque no tendrían que hacer, yo no lo sé. La Biblia no es tan específica, pero de que había mucha gente, había mucha gente. ¿Estamos aquí? ¿Amén? No me hagan ojitos, por favor. Y entonces dice que había mucha gente, dice, se acercaban a Cristo Jesús para oír la palabra de Dios. Dice: estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla. Cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, siempre hubo muchas aguas. Siempre había por donde quiera aguas. Estaba el río del Jordán, ¿verdad? Estaban los ríos, siempre había mucha gente, y por ende, uno de los oficios, ¿cuáles eran? Pescadores. Y nuestro Señor Jesucristo vino porque era el pescador por excelencia, entre muchas cosas, porque también ahí fungió como maestro, fungió como sanador, fungió como profeta. Pero ahí, mis hermanos, él estaba enseñando, él les estaba diciendo, y entonces él trabajaba mucho a las orillas y se iba de un lugar a otro en barcas. Dice aquí específicamente que él vio dos barcas. En nuestra vida, mis hermanos, vamos a tener dos opciones siempre. Siempre en nuestras vidas vamos a tener dos, no hay más. Tú piensas que hay más, pero no hay más. Siempre en nuestras vidas hay dos.
O eres pescado por el Señor Jesucristo o eres pescado por el enemigo. No hay más. O estás con Él, cerca de Él, o solamente eres espectador y oyente. No hay más. Eso está en la decisión de uno. Pero el Señor, porque nos ama, quiere tenernos cerca, pero tampoco nos va a forzar. El Señor nos escoge, el Señor nos llama, nos escoge, nos hace siervos para seguir ese proceso. Entonces, aquí habían dos barcas que estaban a la orilla. ¿Qué representa el mar, mis hermanos? ¿Qué representa el agua? La palabra. Representa la palabra. Entonces el Señor como maestro daba la palabra y dice que estaba hablando acerca de la palabra de Dios y del reino de Dios. Hay muchos, mis hermanos, que solamente son oidores, pero hay otros que se meten en la palabra, que profundizan en la palabra, que no solamente son oidores, sino que profundizan en la palabra y se meten en la palabra. También esa agua representa al Espíritu Santo de Dios. Hay algunos que sí se deciden y se meten a la presencia del Señor, y otros solamente siempre van a ser oidores, espectadores. Por eso hay dos barcas, no hay más. Y entonces el Señor Jesucristo, mis hermanos, siempre habla en otros pasajes que cuando Él estaba ahí, hubo y escogió y llamó. Y el Señor Jesucristo no va a llamar a alguien perezoso. El Señor Jesucristo no va a hablarle, no me gusta utilizar, pero es fuerte, pero la palabra holgazán. Alguien que no produce, alguien que no hace nada, alguien que es pasivo. El Señor Jesucristo llamó a sus siervos cuando siempre están haciendo algo. La gente que estaba trabajando, la gente que producía. Dice que cuando los llamó, dice, y dejaron de hacer esto. Cuando le habló a Mateo, ¿sí se acuerdan? Dejó las mesas. Siempre que el Señor llamaba, le hablaba a alguien que estaba haciendo una actividad. ¿Se acuerdan cuando hablaron a Gedeón? Dice que estaba trabajando, separando el trigo en la cosecha. El Señor no llama a alguien perezoso. El Señor no llama a la gente floja. El Señor llama a la gente que está trabajando. Porque así es el Señor. Si el Señor trabaja hasta hoy trabaja. Entonces nosotros tenemos que producir y trabajar, sí tenemos que trabajar. Y entonces dice aquí, y vio dos barcas y estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ella, y lavado las redes. Ellos se habían bajado y estaban lavando las redes. ¿Qué significaba que habían lavado las redes? Que ya habían acabado su trabajo. ¿Habían ellos pescado? Dice la palabra de Dios que no habían pescado y estaban lavando las redes. Significa que ya ellos ya habían concluido su trabajo. En nuestra vida, mis hermanos, cuando estamos en Cristo, a veces pensamos nosotros que nuestro trabajo ya se terminó, ya se acabó. Pero no, mis hermanos, siempre hay cosas que hacer para el Señor. A veces nos sentimos que no somos útiles para el Señor, que las cosas no son favorables, porque aquí estos pescadores no habían pescado nada. Ellos se paraban muy temprano, ellos eran conocedores, ellos sabían nadar, pescar, los tiempos, las mareas, sabían todo respecto a ello, y no había nada. Y en nuestra vida, ya sea personal o como hijos de Dios, a veces las cosas no fluyen, no vemos fruto, no vemos nada, y nos decimos, se acabó, yo ya no sirvo para esto. Y lavamos nuestras redes, ya están ahí, yo ya no sirvo para nada, yo ya no voy a hacer nada, porque por más que trabajo, por más que le busco, no funciona nada. Pero el Señor siempre como maestro nos enseña, siempre como el Señor nos da alternativas y nos busca.
Dice, y subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Ahí está el maestro enseñando. Y él enseñó de muchas maneras. Dice, y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ¿saben quién era Simón, verdad? Simón Pedro. Simón Pedro es el que siempre estaba en todos los moles, mis hermanos. Él estaba en todas las cosas, ahí siempre estaba Simón con su carácter, ¿verdad? Impulsivo en todas las cosas, siempre estaba Simón ahí. Pero es mejor estar que no estar. Dice allí, pidió que se separase de la tierra un poco y sentándose enseñaba en la multitud. Dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, sal a la parte profunda y echa vuestras redes a pescar. Y respondió Simón, dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Aquí puedo ver, mis hermanos, cómo el Señor enseña a los que escoge. A veces decimos nosotros, yo ya utilicé todos los recursos. Y sí, pero el Señor nos está enseñando que no es por nuestros recursos, no es por nuestra habilidad, no es por nuestro conocimiento, no es porque somos muy hábiles. El Señor te enseña que hay que depender de Él. Porque no es por nuestra habilidad. Ellos eran expertos, ellos eran trabajadores, ellos hacían todo. Pero no es porque nosotros hagamos, sino por lo que Dios nos está enseñando. Y se hace a la manera que Dios dice, no a la manera en que nosotros queremos. Y ese es el maestro por excelencia. Y dice aquí el 6, y lo hicieron y encerraron una gran cantidad de peces, de modo que que las redes se rompían. Ahorita vamos a ver otro punto en otro pasaje. Aquí en este pasaje las redes se rompían. Amén. Dice aquí, al ver esto Simón Pedro cayó a sus pies diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios, mis hermanos. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Entonces el maestro de maestros, el gran pescador, nos enseña a nosotros, mis hermanos, que cuando el Señor nos escoge, las cosas van a ser como Él quiere, no como tú quieres. Y te enseña para que tú seas pescador de hombres. Me enseña a mí y te enseña a ti que tenemos que ser pescador de hombres. Nosotros intentamos muchas cosas, mis hermanos, terrenalmente y espiritualmente, pero no es como nosotros queremos, despiertos. Es como el Señor quiere. Es como el Señor quiere, no es como yo quiera. No es en mis recursos, no es mi manera de pensar, porque voy a fracasar. Es como Dios quiere, no es como yo quiero. Pero todos tenemos que dar fruto y todos que tenemos que hablar de ese evangelio, porque nos escogió, nos llamó para dar fruto. Yo creo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando le pide a Simón, porque le dice que se acerque la barca, y dice que él se sube a esa barca y empieza a enseñar. Cuando el Señor nos pide algo, mis hermanos, siempre nos va a retribuir. ¿Sí saben qué es retribuir? Pagar. Le pidió rentada su barca a Simón Pedro. ¿Cuál fue la paga? Muchos peces. Muchos peces. Si el Señor te pide algo a ti, no se lo niegues, porque te va a convenir. No sea tu mano corta, no sea tu mano escasa. Te pide la fuerza y la juventud, dásela. Te pide del don que Dios te dio, no se lo niegues, dáselo, porque te va a retribuir. Dios no se queda con nada, mis hermanos. Con nada se queda. Aquí le fue multiplicado grandemente pero hazlo. No lo pongas al Señor en último lugar, ponlo en primero, porque no te vas a arrepentir. Y no seas espectador, sino pegadito al Señor.
No te alejes de él ni te salgas, porque no vas a poder pescar nada, solamente la gripa o el COVID. No va a fructificar, vas a trabajar y no va a ser bendecido. Vas a esforzarte y no va a haber remuneración. Va a haber pérdida siempre. Solamente puras redes rotas vas a obtener. Cuando no te pasa una, cuando no te pasa otra, cuando no ya te pasó esto, cuando no hiciste mal esta cosa, no te alejes y no hagas las cosas a tu modo, no seas obstinado, ni haya rebelión, ni haya necedad, ni haya desobediencia en nuestras vidas, mis hermanos. Porque de una o de otra manera el Señor te va a traer. Vas a ser pescado por Satanás, que el Señor lo reprenda, o casado, o déjate pescar por el Señor. Déjate pescar por el Señor. Porque en Él encontramos salvación, en Él encontramos auxilio, en Él encontramos consuelo y todo lo que necesitamos. Y el Señor nos va a capacitar como maestro. Dice aquí Juan 21, bendito el Señor por el pescador por excelencia. Dice, después de esto, Jesús se manifestó y otra vez a sus discípulos. En el libro de Lucas, mis hermanos, está hablando los primeros 5 capítulos, cuando iniciaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta cita de Juan, habla cuando ya había muerto nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos diferentes, no es el mismo pasaje. Antes fue en el inicio, aquí está, ya había muerto nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de esto Jesús se manifestó y otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaba nuevamente en el mar, estaba nuevamente con la gente que pescaba, estaba nuevamente, mis hermanos, donde había movimiento. El Señor no se acerca a la gente floja, sino a la gente que produce, a la gente que está activa. Y dice, y que se manifestó. La palabra manifestar no es como ver, es que lo vieron, es algo más, es una revelación que se le dio a su espíritu, se manifestó a ellos. Dice el 2, estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, Simón Pedro le dijo, dice aquí la palabra del Señor, que se manifestó a 7 varones, que eran pescadores y que habían estado con él todo el tiempo, estuvieron 3 años y medio aproximadamente, viéndolo, conociéndole, escuchándole, viendo milagros, prodigios, viendo todas las cosas. Pero cuando Cristo Jesús muere y que se va su maestro y que se va el que hace milagros, porque se fue el que le sanó a la suegra, ¿verdad que sí? La suegra de Pedro, ya se les había ido el doctor, ya se les había ido el que le daba el pan, ¿verdad? El que les daba peces, el doctor, el que hacía milagros, el maestro. Ya se había ido de ellos. ¿Cómo creen que se sintieron? El que calmaba la tempestad. Y ahora se va. Y entonces, ¿qué dice aquí este Pedro? Dice el 3, Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Me voy. Ellos en el libro de Mateo, en el anterior libro, dice la palabra de Dios, en el libro de Lucas, dice que ellos habían dejado todo. Cuando el Señor les llamó, dejaron todo. Pero cuando se va su maestro, cuando se va el Señor, dice Pedro, me voy. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Entonces, Pedro como líder se lleva a todos a que todos vuelvan a su mismo oficio. Va a haber un tiempo en nuestras vidas, mis hermanos, que a lo mejor no vamos a sentir cerca al maestro, no vamos a sentir cerca al que sana, no vamos a sentir cerca al que nos trae el pan, no vamos a sentir cerca al que nos sentamos con él en amor y estamos al lado de él, al que nos enseña, postrados a él escuchando sus mensajes. Pero eso no quiere decir que él no está con nosotros.
Eso no quiere decir que no nos ha dejado de amar. Él es fiel y verdadero. Y nos está enseñando a que tenemos que ser fieles. Y nos está enseñando a que tenemos que confiar siempre con Él. No tenemos que ir atrás. Yo creo que en nuestra vida algunos hemos experimentado el alejarnos sigilosamente, el apartarnos de Él por un tiempo. A lo mejor nada más fue así en mi vida, ¿verdad? A lo mejor en la tuya nunca te apartaste de Él, bendito el Señor, ¿verdad? Pero en nuestras vidas así pasa, hermanos. Por muchas circunstancias a veces nos alejamos, no venimos, no le buscamos y decimos, ya no está mi Señor. Como me porté mal, como me aparté, como me salí de ese círculo donde Él me tenía, de su presencia, ya no está conmigo. Y volvemos a nuestro antiguo trabajo. Volvemos a lo que hacíamos antes. Pero mis hermanos, déjame decirte que cuando el Señor te llama, cuando te escoge, te llama y te hace pescador de hombres, si tú quieres volver a tu antiguo trabajo, déjame decirte que en ese momento que el Señor te llama, Él te deshabilita de tu antiguo oficio. Él te deshabilita. Y cuando tú quieras trabajar, no te va a funcionar tu negocio. Porque tus esperanzas están en tu negocio. Tus esperanzas están en tu conocimiento y tú estás obstinado en hacer lo que tú quieres y no vas a ser prosperado. No vas a ser prosperado porque el Señor te quiere pescador de hombres. Y en esa multiplicación, así como le pagó a Pedro por la barca, te va a pagar a ti. Y recursos van a venir y no te vas a quedar sin comer. No te vas a quedar sin comer, porque el Señor te quiere proveer de otra manera, porque así es el Señor. Siervo que llama sustenta, siervo que llama le protege, siervo que llama lo cuida. Así es que si tú piensas regresar o pensaste regresar y te apartas y andas en otros asuntos que no te conviene, mejor regresa pronto, porque no te va a funcionar el negocio. Así seas el mejor emprendedor, así tú tengas muchas cosas o muchas camionetas o muchas cosas, no te va a funcionar porque el Señor deshabilita. El Señor al que llama, llama. Y el Señor te va a proveer como lo proveyó a todos. Cuando mandó a sus discípulos, dice, no lleves alforja, no lleves nada. Y les preguntó cuando regresaron, ¿les hizo falta algo? No, Señor, nada. Nada nos hizo falta. Entonces, la mano del Señor te está enseñando que es a su manera, no es a nuestra manera. No es como nosotros queremos. No es a nuestra manera, es como Él quiere. Amén, porque somos sus siervos y los siervos obedecen a su Señor. Y entonces se fueron con todos. Dice aquí el 4, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, hijitos, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y Él les dijo, echa la red al lado derecho de la barca y hallaréis la pesca. El Señor Jesucristo ya había resucitado y se estaba manifestando. Y era el Cristo glorificado. Y entonces el Cristo glorificado se presenta a nosotros y nos dice hijos y nos reconoce como hijos. Ellos ya estaban trabajando a su manera y entonces no les va a ir bien. Y entonces, ¿tienen algo? No, échala del lado derecho, porque si tú andas del lado izquierdo no vas a sacar nada. El Señor siempre busca la diestra, el Señor siempre que estemos a la derecha, no a la izquierda, porque en la izquierda no nos va a ir bien, mis hermanos. No te vayas a la izquierda, hazlo a la manera del Señor, vete a la derecha y mete tus redes a la derecha, porque solamente es a la derecha y nos reconoce como hijos. ¿Acaso tienen algún pescado? Le respondió, no. Y Él les dijo, echa la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Dice más adelante que las redes no se rompieron. Cuando es la manera del Señor,
no hay pérdida, no hay nada. Cuando es en el otro libro de Lucas, dice que las redes se rompían. Cuando las cosas son en el Cristo glorificado, no hay pérdida, mis hermanos. No hay pérdida, todo es bendición. No cometamos el error, mis hermanos, de apartarnos. El Señor nos llamó para ser pescadores de hombres. Y el Señor no se manifiesta a los perezosos. El Señor no se manifiesta a los que están en otro lado. Tenemos que estar pegaditos en el agua, ahí, y no ser espectadores, sino hacedores de la palabra. Meternos al agua, meter en su presencia. Amén. Hay el pasaje donde dice que no le reconocieron. Cuando el Señor les habló, dice que no le reconocieron. ¿Quién le reconoció? ¿Quién le reconoció? Dice aquí Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro, que era Simón, se ciñó la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar. ¿Quién reconoció al Señor? Juan. ¿Por qué lo reconoció? Fueron 11 discípulos. Bueno, 12. Uno no, eliminamos, quedan 11. Aquí todavía no era suplido el 12. Eran 11 discípulos. Y estos, mis hermanos, solamente había uno que siempre estaba pegadito, recostado, junto a él, siempre, siempre, siempre. Entonces, aunque estamos como hijos, no todos desean estar pegaditos al Señor, pero el que está pegado al Señor, nunca el maestro se le va a perder de vista. Nunca su amado se va a ir, siempre lo van a reconocer, siempre lo van a identificar. El que conoce a su Señor, el que conoce a su amado, lo identifica. Y los que no, mis hermanos, se les pierde el Señor, se les pierde el Salvador. Y luego dice aquí, Simón Pedro se ciñó la ropa, porque él se había quitado la ropa. El Señor le dio una ropa para que fuera pescador de hombres, y él se quitó esas ropas. Si el Señor te dio un privilegio, si el Señor te dio un ministerio, ponte la ropa y sírvele al Señor. Y no te tardes, porque en estos tiempos, mis hermanos, ya no hay mucho tiempo. Dice, porque se le había quitado para poder trabajar en su antiguo trabajo, y después dice que se echó al mar. Tenemos que, mis hermanos, meternos en ese mar del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que meternos, tenemos que introducirnos en la palabra del Señor. Tenemos que buscar su presencia. Dice aquí, pero los otros discípulos vinieron a la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús le dijo: traed algunos peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, porque había tantos en la red, y no se rompió. Pero Jesús le dijo: venid y desayunad. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Aquí ya estaba el Cristo Jesús glorificado, manifestando y restaurando a cada uno de sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, mis hermanos, que no importa si uno se aleja, no importa si tú te sientes muy derrotado, Él viene y te consuela y te enseña nuevamente, te direcciona, te dice hijos, y Él pone, mis hermanos, brasas y pone un pescado. Dice también, mis hermanos, que dio pan, que puso pan. Dice, tomó pan.
representando al único pan que es Cristo. Y dio carne, la carne del pescado. Cristo Jesús representa ese pescado, ese alimento especial, ese alimento que fue multiplicado para miles de gente. El pan que se multiplica, ese es Cristo Jesús, para toda la humanidad. Y Él se manifiesta, pero a los suyos les prepara mesa. Aunque fue multiplicado el pan para muchos y dio pan para muchos, pan y peces, para su pueblo siempre le prepara mesa especial y los reconcilia. Dice que los reconcilió porque reconcilió a Pedro, porque le negó. Y dice que dio peces grandes. Habla de la multiplicación que da para el Señor, es grande. Y que los escogidos, que Cristo Jesús escoge y los que pesca, son grandes, de gran valor para Él. Esos peces que el Señor recolectó, que el Señor Jesucristo pescó, habla de esos peces de nosotros. Porque ese número de 153 es un múltiplo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fin. Es un múltiplo, son números que se multiplican sobre sí. Y habla de esa multiplicación. Esa última pesca que Él hizo, representamos nosotros. Esos son peces grandes, que somos de gran valor a los ojos del Señor, mis hermanos. Somos de gran valor al Señor. Y entonces nosotros, ya pescados, tenemos que pescar a otros. Y tenemos que dar de ese pan que es Cristo para dar a otros que están necesitados. Para eso nos llamó. Pero no le des al Señor el último lugar. No le des al Señor lo último, tenemos que producir. El Cristo resucitado se manifiesta nuevamente y está en las brasas y nos da nuestro alimento. Siempre los pescadores iban a las primeras horas de la mañana. Y a las primeras horas que tú le buscas, si es que estás trabajando, el Señor te da tu alimento y te multiplica. Ese es el pescador por excelencia. Y te pesca para que tú seas pescador. Y para que tú extiendas tu mano para otros. Y para que tú intercedas. Y para que tú hagas algo. Tú y yo. No podemos estar pasivos. No podemos estar quietos. Tenemos que ser productivos, mis hermanos. El Señor no va a llamar a nadie que está de perezoso. Tenemos que trabajar. Tenemos que interceder. Tenemos que clamar. Tenemos que hacerla para lo que el Señor nos ha llamado. Grande bendición tenemos el que nos haya llamado. Grande privilegio es estar con Él. No seamos oidores ni espectadores. Estemos pegaditos como Juan, pegaditos como tantas mujeres que estuvieron a los pies de Cristo, como muchas mujeres que estaban a sus pies, perfumando sus pies, donde sus lágrimas estaban con Él, reconociéndolo en todo, que se dejaron enseñar por su maestro. Ese es el Cristo glorificado que se presenta con nosotros. Ese es el Cristo hermoso que está con nosotros. Ese es el Cristo que cambia. El Señor nos cambia de oficio, hermanos. El Señor nos cambia de oficio. Y yo le doy gracias a Dios. Gracias a Dios porque me cambió mi oficio. Y también te cambió tu oficio. Pero no insistas en estar con tu mismo oficio, porque fuiste a ser llamado pescador de hombres. No busques ni pongas tus esperanzas en hacer otros negocios, porque no van a fructificar. Por más que te afanes, por más que quieras tú, no va a haber fruto. ¿No te va a dejar sin comer? Sí, no te va a dejar sin comer, pero no es lo que Dios quiere. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Bendito el Señor.